Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este encuentro para hablar sobre la muerte. Venía para acá comentando con María Jesús, digo, yo no sé cuánta gente estará interesada en acercarse a una charla donde hablemos de la muerte. Pero creo que ha llegado el momento, de compartir acerca del tránsito, acerca de lo que conlleva. Y como dice el título de este encuentro, el ahondar en qué te espera cuando vivas eso que llamas muerte. Muchas gracias, por tanto, por compartir este rato. Muchas gracias al colegio, muchas gracias a María del Mar, a Concha, que es la que siempre hace las gestiones para que nos cedan este salón. Y efectivamente, no es la primera vez que comparto aquí ya una charla como esta, y de hecho he perdido la cuenta de las veces que han sido. Sé que el pasado 23 de enero, con ocasión de la presentación del libro Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, que doy gracias, por cierto, a Alberto y a su pareja Mavi, que andan por aquí, que son los editores del libro, el haberlo lanzado, ya nos cedieron este salón. También con ocasión de la charla sobre Dios, con el lanzamiento del libro Dios, y hemos compartido también incluso algún taller de jornada completa, de sábado completo, hace de esto más tiempo. Así que mi agradecimiento al colegio, y en la medida en que vuestro corazón así lo sienta, pues hacer ese donativo, esa aportación modesta a la que ha hecho referencia María del Mar para la fundación que patrocina este centro. Y muchas gracias, por supuesto, no los veo, pero sé que están aquí, a Antonio y Pilar, las personas que son la alma mater de la editorial Sirio, que han hecho posible el lanzamiento de un nuevo libro que provoca este encuentro. Vamos a ir entrando en materia, quizás haciendo referencia a lo que muchos podréis tener en la cabeza. Bueno, este señor va a venir aquí y nos va a hablar sobre la muerte. ¿Cuáles son sus fuentes? Porque esta es la gran cuestión que todo el mundo se plantea. De hecho, hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿cómo se puede hablar de algo de lo que nadie ha vuelto? La realidad es que no es esa, ni mucho menos así. Hay muchas personas que han vuelto de esa experiencia. De hecho, sabéis que incluso se ha dado ya un nombre concreto, una denominación, a estas experiencias, y se denominan experiencias cercanas a la muerte, que además están proliferando. Están proliferando en la medida en la que los avances de salud, los avances en tecnología, están haciendo que muchas personas en ese punto límite vuelvan, porque la tecnología y los avances de salud lo están permitiendo. Haré referencia muy al final a una encuesta de un instituto demoscópico muy fuerte, el Instituto Gallup, que en Estados Unidos realizó una encuesta hace unos años sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y los resultados de ese estudio fueron bastante sorprendentes, por lo que comentaré al final y por el dato que voy a dar ahora al principio. Y el dato que comparto con vosotras y con vosotros al principio es que 5 millones de norteamericanos y norteamericanas han tenido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones. Es verdad que la población estadounidense supera los 360 millones, pero 5 millones son muchas personas. Y eso permite a este estudio llegar a una serie de conclusiones, algunas de las cuales me han servido de fuente para escribir el libro y para compartir lo que ahora voy a compartir. Pero sin duda ninguna, hablando de fuentes, la primera a poner de manifiesto es algo semejante a una experiencia cercana a la muerte que tuve la oportunidad y la bendición de experienciar hace poco más de 5 años, el 29 de noviembre del año 2010, en la UCI de un hospital de Sevilla. Esa experiencia directa, esa experiencia personal, me hizo además que me interesara particularmente por este asunto. Es decir, algo que hasta ese momento, bueno, había oído hablar de ello, esto de las experiencias cercanas a la muerte, personas que han estado en ese límite pero que finalmente han vuelto, pues me pareció, después de lo vivido personalmente, me pareció de interés profundizar en ello. Y lo que me encontré es lo que la mayoría sabéis, y es que hay muchas fuentes, hay muchos libros escritos, incluso libros que recogen muchos testimonios documentados acerca de las experiencias vividas por estas personas. Para mí, por ejemplo, fue muy gratificante encontrar un libro escrito por un médico sevillano, por Enrique Vila, con la ayuda de su mujer, de María Ángeles García, él y ella, personal sanitario, y en particular llevando a cabo esa función como médico en la UCI de un hospital de Sevilla. Y él, ajeno a todas estas cuestiones, lo que fue comprobando en su trabajo cotidiano en la UCI es que muchas personas
que estaban en ese momento en el que parecía que estaban ya fuera, es decir, que ya habían fallecido irreversiblemente, pero después de alguna forma volvían a vivir, muchas de ellas contaban lo mismo. Cuando se sinceraban con él como médico, le contaban lo mismo. Y claro, eran situaciones distintas, momentos distintos, épocas distintas, personas distintas, de sexo distinto, de estructuras socioeconómicas y culturales distintas, y que contaban lo mismo. Y eso le hizo interesarse por este tipo de experiencia y le pidió a compañeros suyos de otras UCI de España que lo tuvieran al tanto de personas que narraran experiencias como esta. Y eso le permitió documentar, creo recordar que más de 700, de las que más de 60 después recogió en un libro. Y los protocolos se repiten, es decir, las experiencias, los formatos, lo que se dice, se repite. Pero todo esto, desde luego, es una fuente importante. La fuente de la propia experiencia personal, la fuente de lo vivido por otras personas y que comparten con los demás, la cantidad de textos y de libros que ya se han venido escribiendo con relación a este asunto, muchos de ellos provenientes de pluma de médicos que en el trabajo de campo han tenido oportunidad de conocerlo y de experienciarlo, y también, por supuesto, libros escritos hace mucho tiempo, porque la humanidad no se ha interesado sobre esto ahora, se viene interesando sobre esto hace mucho tiempo. Y hay libros de todas las culturas espirituales que profundizan en esto, que se adentran en esto. Y repito, de todas las culturas espirituales. Me he encontrado textos, por ejemplo, en muchas culturas de América Latina, por supuesto. Me he encontrado textos o relatos que vienen de los indígenas aborígenes de Australia. Por supuesto, muchos conocemos o tenemos referencia del libro de Egipto de los muertos, y también, como una fuente que yo aconsejo vivamente, el muy mal traducido en su título Libro tibetano de los muertos, que realmente su título nada tiene que ver de esto, no tiene nada que ver ni con tibetano ni con muertos, sino que es el libro del estado intermedio, es su traducción correcta, el libro del estado intermedio. ¿Y qué es esto del estado intermedio? El tránsito. Hablar del estado intermedio es hablar del tránsito. Ahora referencia precisamente ya a ese tránsito y a este estado intermedio. La muerte, como consecuencia de toda la fuente que acabo de comentar, como consecuencia también de la interiorización propia, de la meditación desarrollada durante cerca de mucho tiempo sobre esto, la muerte es un imposible. Eso es quizá lo primero y más importante que quiero subrayar. La muerte es un imposible. Vosotros y yo nunca vamos a morir. Podemos tener esa enorme tranquilidad. Y esto no es una fe, esto no es una creencia, esto es una experiencia viva, esto es una experiencia sentida, esto es una experiencia relatada desde las experiencias propias y las experiencias de tanta gente. Y además es la conclusión lógica de lo que realmente somos. Sabéis que durante este año 2015 he estado hablando mucho de que la espiritualidad consiste en conocernos a nosotros mismos. Eso es la espiritualidad, conocerse a uno mismo. Y el conocimiento de uno mismo es lo que posibilita darte cuenta de que eres mucho más que el coche que estás utilizando para experienciar la vida humana, para experienciar la vivencia humana. Vosotros y yo, como todos los miles de millones de seres humanos, somos mucho más que el coche que estamos utilizando para experienciar la vivencia humana. El coche es nuestro yo físico, mental y emocional. Ya está. Y es magnífico y es sensacional, pero es solamente un vehículo, es solamente un instrumento. El instrumento que nos sirve para poder vivir en este plano esta experiencia humana. Poderlo vivir a alguien que como vosotros y como yo no somos de este mundo. Este es un tema que cuando se dice así a bote pronto a la mente la descoloca, pero es simplemente recordar lo que somos. Y os lo planteo no como un aprendizaje de nada, sino como un recuerdo de lo que sois. El recuerdo de que no sois de este mundo. Ninguno somos de este mundo. Lo que realmente somos, lo que verdaderamente somos, no tiene principio ni final. Lo que verdaderamente somos es radical, absoluta y puramente divino, infinito y eterno. Lo que realmente somos vive fuera del tiempo y del espacio. No tenemos nada que ver en nuestra existencia real con el tiempo y con el espacio. Pero mira por dónde
voluntariamente, porque aquí nadie está obligado, voluntariamente hemos elegido encarnar en un plano que está regido por el tiempo y el espacio. Vosotros y yo, que tenemos una existencia fuera del tiempo y del espacio, hemos decidido encarnar en un plano regido por el tiempo y el espacio. Es esta dimensión, es esta madre tierra, es este plano humano. Y para vivenciar este plano necesitamos un vehículo. Para vivenciar este plano necesitamos una herramienta, necesitamos un coche. Y ese coche es nuestro yo físico, mental y emocional. Me estáis viendo a mí. Nos hemos acostumbrado a vernos solamente por el coche. Y al mirarme a mí, ¿qué es lo que estáis viendo? Estáis viendo mi yo físico. Estáis pudiendo percibir mi yo mental porque la mente está aquí funcionando para que pueda hablar, para que pueda comunicar. Igual que la vuestra está funcionando para que podáis escuchar, para que podamos interactuar en definitiva. E incluso por lo que digo y por mis gestos podéis percibir emociones. Todo eso es el yo físico, mental y emocional. Pero mirándome a mí, yo soy mucho más que este coche. Estoy encarnado en él, pero soy mucho más que este coche. Y vosotros os miro y sé que sois mucho más que el coche que a simple vista, por los sentidos corpóreo-mentales, puedo divisar. Sois, permitidme que lo diga así, el conductor que está encarnado en ese coche. Eso es lo que yo también soy. Sobre esto se puede vivir, se puede ver, se puede sentir, se puede percibir en la vida práctica. Pero hay un momento en vuestra vida donde esto inevitablemente lo vais a vivir. Ahora os puede costar intelectualmente, mentalmente, más o menos trabajo. Pero os garantizo que hay un momento en vuestra vida donde esto va a ser irreversible, va a ser ineludible que os deis cuenta. Ese momento precisamente es lo que denominamos muerte. Y la vais a vivir todos, y la voy a vivir yo. Porque, y esto es muy importante recordarlo, la muerte forma parte de la vida. La muerte es un imposible para el conductor que somos. Pero es que además lo que denominamos muerte, la mal llamada muerte, no es ni más ni menos que una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida. Pasar de una habitación de la vida a otra habitación de la vida. Pasar de una habitación de la vida, que es este plano físico y material, a otra habitación de la vida, que es un plano de luz, un plano inefable, regido por reglas y por leyes que no son las físicas y las materiales. Y la muerte, la mal llamada muerte, no es sino la puerta que se abre para pasar de una habitación a otra. Y esto en el momento en que denominamos muerte, que lo vais a vivir vosotros y vosotras como lo voy a vivir yo, ¡plac!, lo veis. ¿Por qué? Porque el coche aquí se queda. Y vosotros, sin embargo, seguís. El coche se queda aquí en este plano. Ha cumplido su función. Nos ha permitido vivir la experiencia humana. Y el yo físico, mental y emocional aquí se queda. Para ser enterrado en el cementerio o para ser quemado en el crematorio. Mi yo físico, mental y emocional tiene incluso la singularidad de conocer cuál va a ser su domicilio cuando se produzca eso que denominamos fallecimiento. Mi familia paterna tiene un pequeño nicho en el cementerio San Fernando de Sevilla y yo seré enterrado junto con mis familiares, donde están enterrados mis familiares, mi padre, mi madre, en la calle San Ginés, número 5 derecha, del cementerio San Fernando de Sevilla. Ahí va a terminar, entre la tierra y los gusanos, va volviendo a la tierra, va a terminar mi yo físico, mental y emocional. Pero yo no. De la misma forma que viví y experiencié el 29 de noviembre del año 2010, yo soy otra cosa. Y cuando mi cuerpo y mi yo físico, mental y emocional deja de funcionar, yo sigo vivito y coleando, igual que vosotros, igual que vosotras. En ese momento que denominamos muerte, vais a encontraros ante esta realidad. Ciertamente no hay por qué esperar a ese momento, os podéis dar cuenta ya, podéis ya percibir eso en vuestra vida cotidiana. Daros cuenta de que sois coche, pero que sobre todo sois conductor. Y desde el conductor llevar el mando consciente de vuestra vida. Pero eso no es el motivo ahora de este encuentro. El motivo de este encuentro es recordaros de que sois mucho más y que eso que se denomina muerte no lo es. La muerte para nosotros es un imposible y no es sino una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida.
Y esto lleva a hablar del tránsito, porque para que entendáis metafóricamente lo que es el tránsito, cuando esa puerta que se abre para pasar de una habitación a otra, es como si en medio de las dos habitaciones hubiera una especie de vestíbulo, permitirme la broma, como si entre las dos habitaciones hubiera una pequeña habitación por la que tienes que pasar para ir de la habitación de la vida física a la habitación de la vida inefable del plano de luz. Suponer que esta sala, este espacio, este salón, es lo que voy a denominar a partir de ahora tránsito. Pues bien, al tránsito se accedería por aquellas puertas. Esas puertas son la de la vida física y material. Y para acceder al tránsito se ha producido la denominada muerte. La muerte no es sino que estas puertas, que ahora ya han sido cerradas por la organización, se abran. Cuando la puerta se abre, la puerta de la muerte se abre, pasamos de la vida física y material a este espacio que es el tránsito. E imaginaros que detrás mía hay otras puertas. Esas puertas son las que dan acceso al plano de luz, al plano inefable. Cuando se produce la denominada muerte, es una puerta que se abre para pasar de la vida física y material a este espacio que es el tránsito, que posibilita acceder a esta otra habitación que está aquí a mis espaldas, que es el plano de luz. Y cuando estás aquí en el tránsito, todo te empuja a que hagas este recorrido, a que del plano físico pases al plano de luz. Y aquí es donde se vive, por donde yo estaría sentado, es donde se vive la experiencia de ese túnel de luz que tanto se narra en las experiencias cercanas a la muerte. Venimos en el momento de la muerte del plano físico, entramos en este espacio que es el tránsito, y en el tránsito hay como una corriente, como un flujo, como un fluido que te impulsa a pasar al plano de luz a través del denominado túnel de luz. Y esto es el tránsito. El tránsito, por tanto, es una fase de la vida, entre habitación y habitación, entre el plano físico y el plano material. Y es un proceso, porque aquí dentro, durante el tránsito, se viven experiencias. Y lo que me vais a permitir que comparta esta tarde es una charla que va a tener 3 partes: pretránsito, tránsito y posttránsito. Pretránsito, ¿qué es lo que pasa antes del fallecimiento? Los momentos antes del fallecimiento. El tiempo inmediatamente previo al fallecimiento. El tiempo en el que todavía estamos en la otra habitación, en el plano material y físico, pero ya se están produciendo cosas para que desencarnemos. A eso permitirme que lo llame pretránsito. Y vamos a hablar inmediatamente del pretránsito. Después vamos a hablar del tránsito. ¿Qué es lo que sucede aquí, en este espacio intermedio? En ese estado intermedio al que hace referencia el título del mal traducido como título Libro Tibetano de los Muertos, que es el libro del estado intermedio, lo que ocurre en este estado intermedio, en esta fase intermedia. Hablaremos, por tanto, del tránsito. Y por fin terminaremos hablando del posttránsito, que ocurre cuando ya estemos allí, cuando pasamos por el túnel de luz y ya estamos en ese plano de luz. Sobre esto voy a compartir de forma muy esquemática, de forma muy sintética, y voy a utilizar ejemplos muy coloquiales para que algo que en principio a la mente las puede descolocar mucho, se pueda entender desde el corazón con la mayor facilidad posible. Y antes de entrar en la primera de las partes a las que he hecho referencia, antes de entrar en el pretránsito, permitirme que haga una especie de advertencia, que no es advertencia, es una forma de hablar. Mi vida está en el aquí y ahora, no en el futuro. Vuestra vida está en el aquí y ahora. Podéis ser más o menos conscientes, no en el futuro. La vida es el aquí y ahora. Dicho esto, ¿por qué hablar del futuro acerca de la muerte? Porque hablar de la muerte intelectualmente es hablar del futuro. Lo más probable es que en el par de horitas que vamos a compartir aquí, nadie de los que estamos aquí muramos. Es lo más probable. Con lo que la muerte para los que estamos aquí no es el aquí y ahora, es hablar del futuro. Y desde el punto de vista de lo que resuena en mi interior, de verdad, el futuro me importa un bledo. Lo que implicaría
no hablar acerca de la muerte, porque la muerte no está en el aquí y ahora, sino que está en el futuro. Pero esto, sin embargo, no es así, porque hablar de la muerte no es un juego del intelecto, de esos que tanto gustan a la mente acerca del futuro, porque discernir sobre la muerte, sobre el tránsito, tiene implicaciones en el aquí y ahora. Es crucial para el aquí y ahora. Es importantísimo para el aquí y ahora, porque vivir el aquí y ahora es muy distinto creyendo, por ejemplo, que la muerte existe y que puede ser que te quedes aquí y que te entierren o que te quemen y que no hay otra cosa. La vida es muy distinta así a si, en cambio, te das cuenta, percibes que no, que tú eres mucho más. Y le pierdes el miedo a esa experiencia porque incluso empiezas a tener conocimiento de en qué consiste esa experiencia. Y ese conocimiento, ese discernimiento hace que los miedos se diluyan. Eso tiene implicaciones en el aquí y ahora. Eso no es, por tanto, un juego de la mente acerca del futuro. No, no. Es un discernimiento profundo, conociéndonos a nosotros mismos con implicaciones directas en el aquí y ahora, para vivir la vida como la vida se merece, que es sin miedos. Y el miedo a la muerte provoca miedo, pero es que el miedo a la muerte además genera miedo a la propia vida. La gente con miedo a la muerte, la suya, la de sus seres queridos, anda por la vida con miedo, como temiendo que en cualquier momento suceda algo, que acontezca, ese temor que tienen. Y van por la vida protegiéndose, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Yo en gran medida lo que os voy a invitar en la tarde de hoy es que en el aquí y ahora viváis la vida olvidando de cualquier tipo de cuidado. Que viváis la vida plenamente, que viváis la vida sin ningún miedo, con mucha confianza en la vida. Y como terminó San Juan de la Cruz, el famoso poema de la noche oscura, donde dice él, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y a eso os invito, a que dejéis los cuidados entre las azucenas olvidado y viváis la vida. La viváis plenamente con confianza en la vida, que siempre es amorosa, que siempre nos abraza, que siempre es un milagro y que merece ser vivida sin miedo. Y para eso precisamente, para eso es útil discernir acerca de la muerte, en el aquí y ahora, en el aquí y ahora. En la introducción del libro vais a encontrar, para enfatizar este hecho de la importancia que en el aquí y ahora tiene discernir sobre la muerte, vais a encontrar una labor de investigación que llevó un periodista anglosajón, que en un momento concreto le interesó indagar sobre un hecho que posiblemente muchos de los que estáis aquí conocéis. Y es que hay un país en el mundo que todos los estudios ponen de manifiesto que es el país donde se vive más feliz, donde hay más gente feliz, donde la felicidad más abunda. Y es un país de lo que para nosotros es el Extremo Oriente, llamado Bután. Y este periodista le interesó el tema y se planteó un trabajo periodístico y de investigación sobre el porqué. Porque allí la gente es más feliz que en el resto del mundo. Y ni corto ni perezoso se fue para allá. Y empezó a indagar y empezó a buscar estadísticas y estudios, a hablar con la gente. Y andaba desesperado por Bután porque no encontraba la razón. Es verdad que percibía en el ambiente que allí la gente se movía de otra manera, porque se percibía esa felicidad, pero no encontraba la razón, no la encontraba. Y por fin, en una charla con un monje tibetano, con un monje budista que estaba allí en Bután, le dio la pista, le dio la clave. Porque al preguntarle, llevo aquí ya no sé cuánto tiempo, estoy indagando y no encuentro la respuesta, ¿por qué la gente aquí vive con esa felicidad que se le nota además? Y entonces este monje le dio la respuesta que estaba buscando, y en su trabajo periodístico es la conclusión final, ¿no? Dice, es muy sencillo. Aquí hay una costumbre, un hábito de vida muy instalado entre la gente. Independientemente de su cultura espiritual, hay un hábito muy instalado, que viene de padres a hijos, y es que se tiene la costumbre de dedicar 5 minutos al día a, en silencio, reflexionar sobre la muerte. 5 minutos al día reflexionando, meditando acerca de la muerte. Ya está. Y eso es lo que provoca que la gente sea más feliz. Y el periodista este lo entendió. En el mundo occidental ocurre todo lo contrario. Intentamos que la muerte casi pase desapercibida. Cuando es lo único seguro que va a suceder en nuestra vida, lo único seguro,
Sin ser adivino, os puedo asegurar que vuestro yo físico, mental y emocional va a morir. No soy adivino, pero estoy en condiciones de asegurarlo. Y siendo algo que todos tenemos seguro, sin embargo, la sociedad en su conjunto mira para otro lado. Se han ido estableciendo pautas sociales que, seamos sinceros, ocultan la muerte. La gente muere en los hospitales, raramente muere ya en sus casas. Cuando se muere en el hospital, inmediatamente se pone en marcha el protocolo sanitario, el cadáver va al tanatorio y ya sabemos qué tipo de relación con el muerto, entre comillas, y con los familiares y con el propio hecho de la muerte se tiene en el tanatorio. Todos sabemos que hay una costumbre social de enterrar al fallecido lo antes posible, enterrarlo o quemarlo lo antes posible. Sabemos que se modifica, es una costumbre muy extendida, se modifica la hora de defunción para no tener que esperar mucho tiempo para enterrar al fallecido. El que más y el que menos lo ha hecho en su familia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Un deseo de pasar eso cuanto antes. A los niños pequeños por ahí se ha corrido la voz de que no hay que llevarlo a los entierros de los abuelos o de los seres queridos. Pero por favor, si ese niño precisamente lo que tiene que hacer cuanto antes es vivir esa experiencia, sentirla, percibirla, porque a él mismo le va a servir para que en su vida esté presente eso que le va a ocurrir en su vida. Y este periodista puso en evidencia en esta indagación, en esta investigación, la importancia que tiene que esto no sea un tema que escondamos, sino que sea un tema que sin agobios, sin miedos y relajadamente reflexionemos sobre ello, porque contribuye a que perdamos el miedo. Y al perder el miedo podemos vivir la vida como la vida se merece, como la vida se merece. Expuesto todo esto, vamos a el pretránsito. ¿Qué es lo que ocurre un poquito antes de que vivamos esa experiencia del fallecimiento? Para que podáis seguir más o menos el esquema, voy a hablar del cuándo se hace el tránsito, del cómo se hace el tránsito, de las señales que hay acerca de que llega el tránsito, del cómo salimos antes de que el fallecimiento del cuerpo se produzca, y finalmente voy a hacer una serie de comentarios sobre, por llamarlo de alguna forma, la buena muerte. ¿Cuándo? ¿Cómo? Señales antes de y buena muerte. ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Cuándo vais a realizar el tránsito? No soy un adivino. Sé que vais a realizar el tránsito. No sé cuándo en cuanto a fecha concreta, pero sí sé cuándo. No sé cuándo en cuanto a fecha concreta, pero sí sé cuándo vais a realizar el tránsito. Todos los que estamos aquí os miro y sé cuándo vais a realizar el tránsito. No os puedo dar la fecha, pero sí el cuándo. Y el cuándo es muy sencillo. Cuando lo decidáis. Esto es algo real como la vida misma y enormemente importante. El fallecimiento, el tránsito, la muerte, el desencarnar no es fruto del azar, no es una casualidad. No, es algo que se decide y que decide cada uno. Vosotros, simple y llanamente, vais a decidir cuándo desencarnar. Y cuando hablo de vosotros, estoy hablando de vosotros, no de la mente, no del coche, sino del conductor que sois. Espíritu, conciencia, energía, luz, amor, el nombre que cada uno le quiera dar al conductor. Lo que verdaderamente somos fuera del tiempo y del espacio. El conductor que somos, lo que verdaderamente somos, lo que realmente somos, lo decide. Decide el cuándo. Y es enormemente sencillo. Habéis venido a este salón de actos de este colegio que nos brinda su hospitalidad para compartir este encuentro. La cita era a las 6:30, algunos estabais aquí una hora incluso antes de que comenzara el acto. Vamos a terminar sobre las 8:30 y después de los abrazos, firmas de libro y demás, el compromiso con el colegio es abandonar las instalaciones a las 9:15. Pues bien, habéis llegado a las 5:30, a las 6, y a eso de las 9, 9:30 nos habremos ido. Hemos venido y nos habremos ido. ¿Por qué nos habremos ido? Porque hemos venido a compartir este encuentro. Una vez que hayamos compartido este encuentro, cada uno se vuelve
por donde ha venido. Cada uno se vuelve a donde ha venido. Bueno, pues esta vida física es lo mismo, es exactamente igual. Hemos venido a esta vida física, hemos encarnado en un coche en esta vida física para vivir unas experiencias. Cada uno las suyas. Cada uno las suyas. Y cuando esas experiencias las hemos vivido, nos volvemos. Ya está. Es muy simple. Y esas experiencias, repito, cada uno son las suyas. Y esas experiencias en su desenvolvimiento en este plano pueden conllevar más tiempo o menos tiempo. Algunas muy poco tiempo, algunas mucho más tiempo, por la entidad de la experiencia o por el número de experiencias a vivir. Cada uno las suyas. Y lo único cierto es que hay un momento determinado en el que cuando las experiencias para las que encarnamos se han desplegado, ya está, nos volvemos. Tomaros esto como un viaje. No sé, ahora en Navidad se viaja mucho. Se va uno a visitar a familiares. Bueno, pues se va a visitar a un familiar que vive, yo qué sé, en Burgos. Y después de pasar allí de Navidad, tú vuelves a tu casa, en Sevilla o donde sea. Vas y vienes. Cuando has vivido la experiencia que tenías que vivir, has pasado allí la Navidad o has pasado allí la Nochevieja, vuelves. Bueno, pues esto es exactamente igual. Hemos encarnado para vivir unas experiencias. A mí lo del propósito de vida no me hace mucha gracia la denominación porque da sensación de trabajo. Y yo la verdad es que me he cansado ya de trabajar. Prefiero hablar de experiencias, experiencias a desplegar. Venimos a desplegar unas experiencias y cuando le hemos desplegado, volvemos. ¿Quién se da cuenta de que las experiencias están ya realizadas? El conductor que somos. Y es él el que decide, oye, coche, párate porque me voy a bajar del coche. Muchas gracias, coche, por los servicios prestados, pero ya no te necesito. Párate. Y el coche se para que hagamos el tránsito. También es cierto que a veces el conductor decide hacer el tránsito no porque se hayan vivido las experiencias para las que encarnamos, sino porque el conductor que somos se da cuenta de que hay un momento concreto en el que ya no la vamos a vivir. También esto hay que subrayarlo. No hay predeterminismo. En la creación entera rige el libre albedrío, porque es amor. La mejor definición de la divinidad es la que aparece en la carta de Juan, cuando dice aquello de que Dios es amor. Y el que no conoce el amor no conoce a Dios. La creación entera es amor. Y en la creación entera rige el libre albedrío precisamente por eso, porque la creación es amor. Es fruto del amor y el libre albedrío es fruto del amor. Si no fuera amor lo que genera la creación, posiblemente habría dirección obligatoria. Todo el mundo en fila y como si estuviéramos desfilando en un desfile militar. Pero no. Rige el amor y por tanto el libre albedrío. Y el libre albedrío rige en todos los planos. En el plano de luz, en este plano físico. Y en este plano físico, cuando tú encarnas, tú estás en disposición de vivir experiencias distintas para las que encarnaste. El ejemplo que me gusta poner, que sé que es muy burdo, es el que tú has encarnado, por ejemplo, para vivir la experiencia de hacer un viaje estupendo, pasando los Pirineos entre Madrid y París. Y para eso encarnas, para disfrutar, para gozar, para vivir la experiencia y las experiencias que conlleva viajar de Madrid a París, hacer todo ese viaje y vivir todas esas experiencias. Pero ya que hablábamos antes de Burgos, vamos a suponer que cuando estás por Burgos, como no hay predeterminismo y hay el libre albedrío, en lugar de seguir para arriba, en lugar de seguir, por ejemplo, hacia San Sebastián, tomas la decisión de, oye, ya que estoy por aquí, yo me voy a tirar a la derecha y voy a visitar el Pilar de Zaragoza. Y una vez que estoy en Zaragoza, hombre, ya me voy a acercar a Barcelona. Y cuando estás en Barcelona, en lugar de tirar para arriba, dice, oye, el Mediterráneo es muy hermoso. Voy a conocer el Levante. Y en lugar de irte para arriba en dirección a los Pirineos, te empiezas a ir para abajo, en dirección a Castellón, a Valencia, a Alicante, a Almería, y llegas a Málaga. Y te encanta la Costa del Sol. Tú has encarnado para ir a París. Y en lugar de ir hacia el norte, estás yendo cada vez más hacia el sur. Y vamos a suponer que en libre albedrío en Málaga decides coger un ferry e irte a Tánger.
Y en Tánger te bajas con tu coche, te vas a Ásila, a Larache, a Rabat, a Casablanca, y ya que estás por allí te vas a acercar al Sáhara porque tienes ganas de ver cómo es un desierto en condiciones. Bueno, pues el conductor que eres, cuando andes por el Ayun, puede llegar a la conclusión de que las experiencias para las que encarnaste ya no las vas a vivir. Que ya recuperar, retomar el viaje a París se ha convertido ya en un imposible. Y entonces el conductor toma la decisión de desencarnar. Normalmente se desencarna porque se han vivido las experiencias para las que encarnamos, pero también cuando se ha convertido en un imposible por el libre albedrío vivir las experiencias para las que encarnamos. Pero en cualquier caso, y es lo que subrayo, lo decidís vosotros. Nadie muere por casualidad, nadie muere por azar. Decidís el cuándo. En segundo lugar, decidís el cómo. Tampoco es fruto de la casualidad. Desde la mente todo es fruto del azar. Te mueres cuando vete a saber por qué, cuando te toca, en no sé qué lotería. Se te cae un techo encima, te pilla un coche, te entra una enfermedad. Todo eso son falacias de la mente. A nadie le entra una enfermedad. A nadie le toca morir en un accidente. El cuándo y el cómo lo elegimos nosotros. El conductor que somos. Es nuestra elección. Y el cómo tiene un significado profundo. Si es un accidente, si es una enfermedad, si es individualmente, si es en algo colectivo, llámese por ejemplo un terremoto o un accidente aéreo o un atentado, nada de eso es casualidad. Yo sé que cuando hago referencia a que, por ejemplo, las personas que mueren en un accidente aéreo, no es casual que sea así, y que todas han elegido el cuándo y el cómo, ese día, esa fecha y esa hora, y esa manera de morir, yo sé que la mente dice, bueno, pero eso es imposible. A ver, que 180 personas, que 200 personas, desde el conductor que sea o desde lo que sea, se han puesto de acuerdo para morir en ese momento. Sí, así es. Y al que le cueste más trabajo interiorizar esto, le invito a una cosa muy simple. La primera noche sin nubes que haya por aquí, porque hoy creo que sí tenemos el día un poco nuboso, que se vaya un poquito fuera de la ciudad y que contemple el firmamento, por favor. Contemplar el firmamento. Desde el conocimiento de causa que tenemos acerca del firmamento. Contemplarlo. Contemplaros a vosotros. Un ser humano entre 7.380 millones de seres humanos. De una especie que es la humanidad, que es una entre los millones de especies que habitan el planeta Tierra, que es un planeta entre el grupo de planetas que forman el sistema planetario de una estrella, el Sol. Una estrella que es una entre el medio billón de estrellas que constituyen nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una galaxia entre los 7.000 millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas, que constituye el universo conocido por la ciencia actual. La ciencia hoy día está yendo mucho más allá. Ya hay científicos de renombre que empiezan a hablar de universos, no de un universo, sino de muchos universos. Y hablan de que puede haber tantos universos como galaxias se saben que existen en este. E incluso el número de las 7.000 millones de galaxias que existen en este universo se va ampliando. Cada vez son más las estimaciones que se hacen. Pero basta con que nos quedemos en el universo todavía aceptado y reconocido por la ciencia. 7.000 millones de galaxias. Cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. En una de esas 7.000 millones de galaxias, una estrella del medio billón que la componen. Y esa estrella es el Sol, que tiene un sistema planetario del que forma parte el planeta Tierra. Y de ese planeta Tierra, donde viven millones de especies, hay una que es la humanidad, de las cuales vosotros y yo somos uno de 7.380 millones. Mirad al firmamento con este discernimiento. Y mirar ese firmamento que según la ciencia tiene 15.000 millones de años. La realidad es que tiene muchos más, pero vamos a aceptar lo que dice la ciencia. 15.000 millones de años. Bueno, pues ahí está, ante vosotros. Ese firmamento que lleva 15.000 millones de años con sus órbitas, con sus movimientos. Una Tierra que gira sobre ella misma,
que gira en torno al Sol a más de 100.000 kilómetros a la hora. El Sol se mueve por la galaxia a una velocidad todavía superior, y todo en movimiento, todas las estrellas, todas las galaxias, en esas cantidades trillonarias de astros, de objetos celestes, todo en su sitio, todo encaja, todo conforme a su ciclo, todo conforme a su órbita. ¿Os vais a extrañar que 200 conductores encarnados en el plano humano se pongan de acuerdo en sincronía para morir en un accidente de avión, por favor? Ante esa majestuosidad y esas sincronías tremendas que tenemos en nuestro entorno del firmamento, ¿os vais a extrañar por esto? Esto, entre comillas, es una tontería para la vida. Es una sincronía nimia para la vida en el contexto de la multitud de sincronicidades que se están dando continuamente. Y el cómo transitamos, lo elegimos. Si es accidente, lo estamos eligiendo nosotros. Si es enfermedad, la estamos eligiendo nosotros. Si la enfermedad es corta, la estamos eligiendo así. Si la enfermedad es larga, la estamos eligiendo así. Sabéis que me gusta hacer referencia en este punto, porque es una conversación que he utilizado en otras charlas, de un encuentro que tuve con enfermos de oncología de un hospital de Sevilla. Y tras hablar de cosas como esta con ellos, después los doctores me pidieron que hiciera una especie de coloquio, pero pasando habitación por habitación. Y en la primera que entré había 2 personas, los dos con un cáncer de una trayectoria de casi 1 año y medio, en ambos casos era una enfermedad muy parecida, y con una esperanza de vida muy limitada que los médicos estimaban en 3 meses. Y uno de ellos, los que me hablaba, es de cómo él había elegido esa enfermedad y de cómo era absolutamente consciente de que hacía 1 año y medio él decidió hacer el tránsito, porque las experiencias que tenía que desplegar como experiencia ya estaban desplegadas, pero que habiendo desplegado las experiencias, me decía él, en su vida había círculos que tenía que cerrar, fundamentalmente círculos familiares. Había roto la relación con sus hijos, por razones muy diversas. Sus hijos y él, 2 varones y 1 hembra, no se hablaban. En fin, las cosas que pasan a veces en la familia. Debido a la mala relación con sus hijos, se había deteriorado mucho la relación con su esposa. Y él se había convertido en una persona, me decía, malhumorada, que estaba siempre como enfadada, siempre de mal genio, con mal carácter. Y que él sabe que, sin embargo, había llegado el momento de realizar el tránsito porque las experiencias a vivir las había vivido. Y que él eligió esa enfermedad. Una enfermedad larga, un cáncer que durante un tiempo le permitió hacer una vida más o menos normal, pero que después, ya llegado un momento en su evolución, lo habían tenido que hospitalizar y ya estaba en fase crítica y en fase terminal. Y él me hablaba de cómo la enfermedad le había servido para rehacer por completo la relación con sus hijos. Que gracias al cáncer, gracias a esa enfermedad terminal en concreto, sus hijos, poco a poco, y él hacia sus hijos, había habido un acercamiento. Y que lo que era una distancia ahora era una relación amorosa profunda, que venía a verlo todos los días, que se besaban, que se abrazaban, que sus hijos y él hoy día tenían una relación de amor, que eso le había permitido rehacer por completo las relaciones con su esposa, y que si él hubiera elegido para transitar un infarto de miocardio o un accidente de tráfico, pumbo, un buen porrazo y al otro barrio, nada de esto lo hubiera podido vivir. Y que una enfermedad como la que él había elegido, el cómo había elegido realizar el tránsito, le había permitido cerrar esos círculos que tenía pendiente con sus hijos y con su mujer. Y que además la enfermedad lo había convertido como una bendición, decía él, en una persona de buen humor. Es verdad que tenía dolores, es verdad que pasaba malos ratos, pero le había cambiado el humor. Era una persona de buen talante, que estaba siempre predispuesto a la broma. Los amigos que lo visitaban no se lo creían. Bueno, ¿cómo es posible que cuando estaba sano fuera siempre un ogro? Y ahora que estás enfermo y seriamente enfermo, eres una persona tan divertida. Esto es un regalo de la enfermedad. Esto es un regalo, decía él, de la forma como he elegido de realizar el tránsito. Es verdad que la otra persona que estaba a su lado, cuando escuchaba a otro, el otro paciente, cuando escuchaba esto, intervino también y nos dijo a los dos: estáis como cabras, estáis locos. Vamos, que lo que yo tengo es una bendición, que lo que yo tengo es un regalo de la vida, que lo que yo tengo lo he elegido yo. Por favor, ¿qué cosa estáis diciendo? Pero a mí se me quedó lo último que me dijo esta persona. Dice: mira, Emilio, yo ya voy a realizar el tránsito, porque la enfermedad me ha servido para hacer el tránsito como yo quería hacerlo, en paz y en armonía. Y ya estoy en paz y en armonía. Y por tanto, los médicos dicen que me quedan algunos meses. Yo sé que no.
Yo sé que me queda nada. Murió a las 48 horas. Transitó a las 48 horas. Dice, lo que te pido es que esto además lo compartas con todo el mundo. Que lo que yo te he expresado a ti, tú lo compartas con la gente. Que elegimos el cuándo, que elegimos el cómo. Y que a veces las experiencias que nos pueden parecer desde la mente más desconcertante y más dolorosa tienen un sentido profundo. La estamos eligiendo desde lo que verdaderamente somos, que es realmente sabio. La mente no tiene esa sabiduría. El coche no tiene esa sabiduría, que tiene lo que realmente somos. Elegimos el cuándo, elegimos el cómo. Tercero, en esta parte del pretránsito, las señales. El conductor que somos es tan sabio que para que el coche se entere, envía señales. Es decir, para que la mente se dé cuenta de que ha llegado el momento, envía señales. El único problema es que vamos tan rápido por la vida, que no dedicamos un tiempo a ver las señales de la vida. Vamos tan rápido en el coche, permitidme que siga con el símil, que las señales de tráfico no las vemos, de lo rápido que vamos. Pero el conductor, cuando va a llegar el momento del tránsito, emite señales. Señales visibles incluso para la mente, perceptibles incluso para la mente. Y por tanto, hay cosas en tu vida que te lo están indicando. Oye, ha llegado el momento. Yo esto lo he compartido con muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y casi todas ellas lo habían presentido. Habían presentido que en su vida iba a pasar algo tremendo que iba a abrirle las puertas al tránsito. En su caso, en cada uno, por las razones que sea, no se produjo finalmente, hubo una vuelta. Pero ellos lo vivieron, lo sintieron. Y esto se vive, esto se siente. Simplemente hay que estar atento a las señales de la vida. La realidad es que la vida no solamente con relación al tránsito, con relación a todo, nos está emitiendo señales permanentemente. El único problema es que el silencio se nos ha hecho muy cuesta arriba. Nos cuesta mucho trabajo estar unos minutitos en silencio cada día, de encuentro con nosotros mismos, de reflexión, de interiorización. Nos cuesta mucho trabajo. Fijaros, nosotros, el conductor que somos, que nuestro idioma es el silencio. Todos nacemos en silencio. Ningún bebé sale del vientre materno diciendo hola mamá, hola papá. Nacemos en el silencio y transitamos en el silencio. Cuando llegamos a este mundo hay un proceso de aprendizaje y nos enseñan un idioma, un lenguaje que es muy útil y que posibilita, por ejemplo, que ahora aquí estemos compartiendo este encuentro. Pero el lenguaje es algo aprendido. El idioma que utilizamos es algo aprendido, no es innato. Por eso precisamente hay tantos idiomas. Si fuera innato todos hablaríamos el mismo idioma. Es algo cultural, es un aprendizaje que está influido por la sociedad y la cultura en la que vives. Pero nuestro lenguaje es el silencio. Si practicáramos un poquito de silencio cotidianamente, esos 5 minutos de los que nos hablan en Bután, no hace falta estar metido horas en silencio, un poquito al día, o aprovecháramos un paseo por las calles de Sevilla, por el parque, por la naturaleza, por donde cada uno le guste, un paseo tranquilo, pero que sirva de encuentro con uno mismo. Si eso lo hiciéramos, percibiríamos las señales que la vida emite, que la estamos generando nosotros mismos desde lo que realmente somos. Y esas señales las emitimos también con relación al tránsito. Os puedo asegurar que todos, antes de que el tránsito se produzca en cada uno de vuestros casos, vais a tener delante vuestra esas señales. Lo estáis decidiendo desde el conductor el cómo y el cuándo, y estáis emitiendo señales para que incluso desde la mente y el coche lo podáis percibir. Y vais a abandonar el coche antes de que el coche se pare. Un poquito antes de que el coche de verdad se pare, vais a abandonarlo. El coche se para por un accidente, por una enfermedad, corta o larga, que estáis vosotros provocando. Y antes del estertor de la muerte, antes se sale. Ninguno, por tanto, vais a vivir el estertor de la muerte. Antes vais a estar fuera. Por eso, precisamente, existen experiencias cercanas a la muerte. Si no fuera por esto, no existirían los millones y millones de experiencias cercanas a la muerte que están ya analizadas y contadas. Porque se sale antes de que el coche haya fallecido. Por eso precisamente es posible el regreso. Si el coche estuviera fallecido en el momento en el que salimos, el regreso ya sería un imposible. Pero salimos un poco antes. Ese poco antes no tiene una regla establecida.
pueden ser minutos, no tiene una regla establecida, pero salimos antes y nadie por tanto sufre el estertor de la muerte. No vais a vivir y podéis estar muy tranquilos el estertor de la muerte. Antes vais a estar fuera de vuestro coche. El conductor que sois antes va a estar fuera. Y por fin, habiendo hablado del cuándo, el cómo, las señales y el antes de, hago también referencia a la buena muerte. En ese pretránsito, qué importante es tener conciencia sobre el momento del tránsito. En las costumbres sociales que imperan, con el miedo a la muerte, estamos cometiendo auténticas barbaridades. Por ejemplo, hay familias que cuando tienen conocimiento de causa de que un ser querido tiene una enfermedad terminal, quieren ocultárselo. Quieren ocultárselo. El padre, la madre, algún miembro de la unidad familiar tiene un cáncer terminal porque le ha hecho el diagnóstico el médico e intentan que no se entere. Pero por favor, ¿cómo que no se entere? Está en un momento de la vida cumbre, clave. Está a las puertas de la puerta de pasar a la otra habitación. Y eso hay que hacerlo, ahora me vais a entender dentro de un momento, eso hay que hacerlo con la mayor conciencia posible. Siendo consciente antes del tránsito de que vas a vivir la experiencia y teniendo un discernimiento acerca de lo que vas a vivir. Pero es que con relación a los familiares pasa exactamente lo mismo. Y tener el discernimiento de que no se está acabando nada. Es verdad que al hacer el tránsito, al ser querido, físicamente ya no lo vas a tener contigo. Eso es verdad. Que ya no vas a poder compartir risas, o un vino, o una cerveza, o unas tapas, o un paseo, o unas vacaciones. Ya no es posible, porque el ser querido desencarna. Pero ojo, ese ser querido sigue vivo, absolutamente vivo, radicalmente vivo. Y si tuvieras oído, lo oirías cuando ha hecho el tránsito. Porque en el plano de luz somos multidimensionales. Y desde el plano de luz estamos en contacto con este plano. El único problema es que en este plano vamos tan rápido que no nos enteramos. Que no hay manera de que nos demos cuenta. Desde allí, permitidme que lo diga así, tienen móvil. Y conocen vuestro número de móvil. Pero por favor, encender el móvil. Hay gente que me dice, Emilio, es que yo no siento la presencia de mi ser querido. Pero tienes encendido el móvil. Claro, porque apagar el móvil, ¿qué es? Cuando tú tienes aquí en la mente, te autolimitas. Ah, eso es imposible. Bueno, claro, si tú crees que es imposible, tienes apagado el móvil. ¿Qué quiere que te diga? ¿Por qué no te miras dentro? Y conociéndote a ti mismo como conductor, date cuenta que a los demás también le pasa igual, que son coche y conductor, y que cuando desencarna, el conductor sigue vivo. Y que ese conductor que ha desencarnado ya no es tu ser querido. Había encarnado en tu ser querido. Ya no es tu ser querido, es otra cosa, es un ser de luz. Pero mantiene la conexión con el ser de luz que tú eres encarnado en el coche en el que está. Y esa conexión es fluida. Y esa presencia se percibe y se nota. Pero eso sí, no te autolimites mentalmente. Si apagas el móvil, es imposible que desde el otro plano, por muy de luz que se sea y por muy bien que se sepa vuestro número de móvil, se pueda conectar. Y es nuestra cerrazón mental lo único que impide que haya esa conexión. Porque lo cierto es que cuando en la vida de alguien llega el tránsito y el doctor te dice que esta persona por esto va a realizar el tránsito en 3 meses, 6 meses, 1 año, eso hay que vivirlo. La persona afectada tiene todo el derecho a saberlo y a prepararse adecuadamente para ese momento. Y los seres queridos que lo rodean no tienen que hacer de eso un acto de desesperación, sino que tienen que transformarlo, como todo en la vida, en un acto de amor y de acompañamiento consciente. Y en el momento de la denominada muerte, hacer de eso incluso un acto de celebración. Cuando he hecho referencia al cómo y al cuándo, que elegimos todos el cuándo y el cómo, en esta humanidad hay unos seres que nos enseñan mucho al respecto, que pueden parecer muy lejanos, pero que no lo son. Son personas muy normales, tan normales, que las llamamos iluminadas. Pero es por lo normales que son. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a los lamas. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a
las cabezas visibles de los distintos movimientos sufíes. Estoy haciendo referencia a muchos místicos y místicas de muchas culturas espirituales que, siendo conscientes de que son conductor y coche, y siendo conscientes de que desencarnamos cuando hemos desarrollado las experiencias para las que nos encarnamos, en ese conocimiento y en esa conciencia, ese lama o ese sufí, ese místico o esa mística, sabe cuándo va a desencarnar. Pero vamos, lo sabe absolutamente. Y le dice a sus seres queridos, oye, voy a desencarnar. Hay relatos muy bellos de la época árabe en Andalucía, relatos en Sevilla, en Córdoba y en Granada, de cómo el cabeza visible de la parroquia sufí, de la cofradía sufí, que eran barrios, solía comunicar a los miembros de esa parroquia, a los miembros de ese barrio, oye, ha llegado el momento de que haga el tránsito. Así lo siento. En mi conciencia soy consciente de que ya he desplegado las experiencias para las que encarné. Y lo que hacía ese barrio era una actividad de 48 horas. El sufí se sentaba en la plaza del barrio y durante las primeras 24 horas había una fiesta. Se comía, se bebía, se bailaba. Se estaba despidiendo a ese conductor que había encarnado en el plano humano en un coche y que en ese plano humano había tenido la conciencia despierta, lo suficientemente despierta como para saber en qué momento, conscientemente, incluso mentalmente, el momento en el que el tránsito se iba a realizar. El cuándo y el cómo se ponía en práctica en las 24 horas siguientes. Esta persona simplemente se sentaba, llegado un momento concreto, rodeado de todos sus seres queridos, amigos y personas cercanas, entraba en meditación, entraba en silencio, en introspección. Entrando en silencio, la respiración consciente es lo primero que se nota, nuestra respiración. La respiración se va controlando, la respiración se va poco a poco distanciando expiración e inspiración, va respirando más lentamente y eso hace que los latidos del corazón van también bajando en ritmo. Baja el ritmo respiratorio, baja el ritmo cardíaco y hay un momento determinado en el que desencarnas. No te ha hecho falta un accidente, no te ha hecho falta una enfermedad, lo has hecho en conciencia. En la película El pequeño Buda, que la cito porque es una película que posiblemente hayáis visto mucho, ha tenido mucho éxito comercial, narra las peripecias de un lama que recorre el mundo buscando la encarnación de otro lama. Sabéis que esto es una práctica habitual entre los lamas. Cuando un lama desencarna, están atentos a cuándo vuelva a encarnar y buscan en el coche en el que encarne. Y este lama estaba buscando la encarnación del otro lama y buscando pistas, buscando referencias. Hay 3 niños, 2 niños y una niña que pueden ser la encarnación del lama. Y lo llevan al monasterio budista y la verdad que es una película que te acerca a ese mundo de una forma agradable, de una forma divertida. Bueno, pues cuando ese lama que ha estado buscando a los niños por el mundo cree que ha llegado ya el momento en el que todas las experiencias que tenía que desplegar ya la ha desplegado, se lo dice a la comunidad. Y una mañana él se sienta, toma la postura del loto típica de la meditación zen y rodeado de otros monjes entra en silencio, controla su respiración, minora el ritmo cardíaco y ¡plac! Y hay un momento concreto que se ve la película que el único síntoma exterior es que su cabeza, ¡clac!, se viene abajo. Ha desencarnado y lo ha hecho de manera consciente y de manera lúcida. Permitidme que lo diga así también. Esta persona se ha suicidado. Pero es que todos nos suicidamos. Porque todos elegimos el cuándo y el cómo. Todos. Y con relación al suicidio sé que se hablan muchas cosas. Y lo único importante, y eso me sirve ya para empezar a hablar del tránsito, lo único importante es que seáis conscientes de que el tránsito se inicia con el mismo estado de conciencia que teníamos antes de desencarnar. El estado de conciencia que se tiene en el momento siguiente de desencarnar es el mismo que se tiene antes, en el momento previo a desencarnar. Si hemos hablado de que lo que hay más allá de estas puertas es el plano físico
de que este espacio es el tránsito y aquí está el plano de luz, pues bien, en el plano físico, en el momento antes de desencarnar, todos tenemos un determinado estado de conciencia, es decir, cómo vemos la vida, cómo vemos la muerte, cómo vemos la divinidad, cómo vemos el mundo, cómo vemos las cosas, cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos. Esa visión es el estado de conciencia. Y esa visión, ese estado de conciencia no varía. Lo tienes en el momento previo de desencarnar y cuando sales de tu cuerpo, la conciencia que eres, que ahí está ya pura, ahí ya no está en un coche, sino que está ya pura, esa conciencia, el estado de esa conciencia es el mismo, exactamente el mismo. Con lo que cada uno inicia el tránsito, cada uno entra en esta habitación para pasar al plano de luz, cada uno entra en este espacio intermedio con el mismo estado de conciencia que tenía en el momento antes de desencarnar. Por tanto, subrayo el hecho de lo importante que es el estado de conciencia en el momento antes de desencarnar. De ahí la importancia de que si se sabe que vas a desencarnar porque tienes una enfermedad terminal, de que lo sepas y de que te prepares, porque el estado de conciencia con el que vas a iniciar el tránsito es el mismo con el que has desencarnado, el mismo. No hay ninguna varita mágica que altere el estado de conciencia, porque salgamos del coche no cambia el estado de conciencia, es el mismo que en el instante antes de salir del coche. Y en función de tu estado de conciencia, este estado intermedio, el tránsito va a ser distinto. En función de tu estado de conciencia, el tránsito va a ser distinto. De la misma forma que en función de tu estado de conciencia, tu vida en el plano físico va a ser distinto, es distinto. En este plano físico, cada uno vive su vida según su estado de conciencia y según su estado de conciencia la vida se vive de manera muy distinta. Imaginaros por ahí, yo que recorro España hablando de que vivo en el gozo y mil gracias derramando. Claro, habrá gente que en su estado de conciencia me dice, loco de atar. Esto es un valle de lágrimas. Y en su estado de conciencia es un valle de lágrimas, lo que para mí es un estado permanente de gozo. Porque cada uno, ni mejor ni peor, ni bueno ni malo, ni tonto ni listo, ¿no? Sino simplemente en libre albedrío, con el mayor respeto y el mayor amor, cada cual tiene su estado de conciencia. Y según tu estado de conciencia, esta vida física la vive de una manera distinta. Pues bien, según tu estado de conciencia, el tránsito se vive de una manera distinta. Lo digo de una forma más directa. Cada uno tiene el tránsito que necesita. Cada uno tiene el tránsito que necesita. Todo es perfecto. Nada es casual. El tránsito tampoco. Y cuando desencarnéis, cada uno tiene el tránsito que necesita. ¿Que necesita para qué, diréis? Bueno, ¿y para qué? Para, soy muy coloquial en mis expresiones, para que se cumplan las dos condiciones únicas que hay que cumplir para pasar por el túnel de luz y para acceder al plano de luz. Desde el plano físico, estado intermedio, plano de luz, para que desde el estado intermedio pasemos al plano de luz, se tienen que cumplir dos requisitos. Son solo dos, pero son trascendentes. Primero, darte cuenta de que has desencarnado. Segundo, aceptarlo. ¿Os parecen complicados ambos requisitos? Darte cuenta que has desencarnado y a partir de ahí, y en segundo lugar, aceptarlo. Cuando te das cuenta que has desencarnado y lo aceptas, ¡plac! Rápido. De ahí que según tu estado de conciencia, y hablando en términos de este plano físico, este estado intermedio, el tránsito, puede durar unos pocos minutos, unas pocas horas o unos pocos días, dicho desde este plano, ser muy rápido o puede ser muy lento. Puede durar meses, puede durar años, puede durar siglos. Depende de qué, de ti, solo de ti, de tu estado de conciencia. Porque hay gente que no se da cuenta que ha fallecido. Su estado de conciencia
está tan apegado a lo material, a lo físico, que no se dan cuenta. Y diríamos, a ver, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible de que desencarnemos y estando fuera del yo físico, mental y emocional, estando fuera del coche, se pueda seguir creyendo que se está vivo con un cuerpo físico? Pues sí, así es. Hay gente que le ocurre, hay gente que le pasa. Y cito otra película que chapó para el guionista y el director, porque dieron un mensaje sublime a la humanidad sobre la verdadera realidad del tránsito. Me refiero a El sexto sentido. Película de finales de los 90, que en su momento fue la más taquillera de la historia. Bueno, pues esa película, exitazo comercial, no lo puede narrar mejor. A los que la hayáis visto, os la recuerdo. A los que no la hayáis visto, invito a verla y os la chafo. Porque la película tiene como protagonista a Bruce Willis. Y Bruce Willis es un psicólogo. Un psicólogo que a un paciente muy querido lo ha perdido, se ha suicidado. Y está traumatizado por esa experiencia. Y ese psicólogo, Bruce Willis, conoce un chico, un niño de 8 años, Malcolm. Y Malcolm vive atemorizado porque ve muertos. El niño dice que ve muertos. Por supuesto, Bruce Willis no se lo cree. Cree que tiene algún problema mental, pero lo cierto es que el niño dice que ve muertos. Y vive aterrorizado porque ve muertos. El chico no es capaz de de gestionar esa experiencia. Y Bruce Willis, como es psicólogo, le está dando atención psicológica al niño. Y ahí viven experiencias, viven cosas. Y como consecuencia de esas experiencias, hay un momento concreto en el que Bruce Willis se da cuenta de la verdad. Él está en conexión con ese niño que ve muertos porque él está muerto. Pero hasta ese momento no se había dado cuenta. Y pasan muchas cosas en la película. Pasan muchos días, muchas semanas. Y él no se da cuenta que ha muerto. Y él, a todo lo que ocurre a su alrededor, él se empeña en seguir su vida cotidiana. Él se cree que es psicólogo, que sigue dando consulta, vuelve a su casa. Eso sí, claro, hay cosas que no encajan. Por ejemplo, la mujer no le habla. ¿Por qué? Porque no lo ve. La mujer tiene el móvil apagado y no lo ve, ni lo siente. Y él intenta comunicar con la mujer, pero claro, la mujer es que no lo ve. Él en conciencia, ¿qué es lo que hace? Pues inventa una historia. Y es que como está tan dedicado al trabajo, la mujer se ha enfadado con él. Y tanto se ha enfadado que no le habla. Hay una escena muy emblemática de la película, y es que es el primer aniversario de boda donde él ya estaba muerto. Él no sabe que ha muerto, pero la mujer sí, claro. Y la mujer tiene el detalle de ir al restaurante donde celebraban todos los años su aniversario de boda. Y pide la copa de vino, intenta hacer un esfuerzo para acordarse de él conmemorando ese momento con él fallecido. Pero él, que se cree que no ha fallecido, también va lógicamente a la comida de aniversario y se sienta en la silla de enfrente. Pero al hablarle a la mujer no le responde. Y claro, la experiencia para la mujer de estar allí sola, no está sola, pero ella cree que está sola. La experiencia de estar sola es tan tremenda que decide irse. No puede aguantarlo. Y se levanta y se va. Y él se queda allí como un paguato sentado en la silla diciendo, sí que está enfadada conmigo, ¿no? Al final se da cuenta de que no es un enfado, es simplemente que es que él está muerto. Y que esa es la razón por la que el niño que ve muerto lo ve. Bruce Willis en el tránsito está viviendo experiencias que le ayudan a darse cuenta. Porque el estado de conciencia con el que entramos en el tránsito va también evolucionando. Al igual que en este plano va evolucionando nuestro estado de conciencia, así es que es exactamente igual. Aquí ahora, en este plano físico, tenemos un estado de conciencia, una visión de las cosas que hoy no es la misma que hace 5 años, y dentro de 5 años lo más probable es que no sea la de hoy, porque vamos evolucionando en nuestro estado de conciencia. Pues bien, en el tránsito ocurre lo mismo. Tu estado de conciencia evoluciona para que se cumplan los dos requisitos: que te des cuenta que has desencarnado y lo aceptes. En la película, Bruce Willis lo acepta con mucha rapidez. Tuvo problemillas para darse cuenta, pero una vez que se da cuenta, lo acepta. Hay una imagen muy bella con la que la película ya llega a la conclusión, y es cuando él se despide de su mujer. El niño, que sabe mucho de esto, le dice, despídete cuando esté dormida. Porque cuando tenemos el móvil apagado, no hay forma de que se comuniquen con nosotros.
Pero cuando estamos dormidos, se puede utilizar el mundo de los sueños para entrar en contacto con nosotros. Y entonces Bruce Willis se despide muy amorosamente de su mujer mientras que ella está dormida. Le susurra al oído su despedida. Y la mujer se mueve en la cama como sintiendo lo que él está diciendo. Y con esa enorme paz y esa enorme tranquilidad, Bruce Willis pasa el túnel de luz. Ya está. Ha vivido el tránsito. Ha sido de varias semanas o de varios meses. Durante el tránsito él ha vivido experiencia. Por cierto, el chico también, debido a esa experiencia que tiene, le pierde el miedo a ver muertos. Se da cuenta de que es su don y aprende a gestionar ese don, que es un don maravilloso, aunque hay que entender a un niño de 8 años que se da cuenta de golpe que tiene ese don. Y en el tránsito, Bruce Willis ha vivido unas experiencias que permiten la evolución de tu estado de conciencia. Si cuando desencarnas tu estado de conciencia es, permitidme que lo diga así, normal, esto del tránsito está chupado. Te das cuenta que has desencarnado, lo aceptas, bueno, encarné para unas experiencias, ya lo he vivido, es verdad que ahí quedan seres queridos, pero bueno, tienen su vida, tienen sus experiencias, y yo ya paso al plano de luz. Uno se da cuenta y lo aceptas. Y cuando por tu estado de conciencia esto se te hace muy difícil, personas que jamás se han planteado la muerte y que un buen día le ocurre algo y se encuentran fuera del cuerpo, es lógico que se resistan a darse cuenta y es lógico que se resistan a aceptarlo. En el tránsito, por tanto, se vive un proceso. Y para bajar un poco más al terreno, permitirme que os haga un breve esquema del proceso. Hemos hablado de los dos requisitos, darse cuenta y aceptarlo. Bien, suponer que en este momento se ha caído el techado de este salón. Y todos, porque así lo hemos decidido, por supuesto, el cómo y el cuándo, todos desencarnamos. Bueno, pues estando todos juntos desencarnando, cada uno lo va a vivir de una forma distinta según su estado de conciencia. Vamos a suponer que hay personas que no se dan cuenta que han desencarnado. Esas personas le pasa como a Bruce Willis en la película. Los que más entienden de esta materia dicen que desarrollamos un doble corpóreo. Un doble corpóreo. El doble corpóreo no es un cuerpo físico, porque no estamos ya en el plano físico, pero en conciencia damos forma a una figura que es lo que se conoce como doble corpóreo, que es sutil, que no tiene materialidad física, pero que nos da algún tipo de identidad. Esa persona que ha desencarnado y que no acepta, perdón, que no se da cuenta, estamos todavía en el primer estadio, que no se da cuenta que ha desencarnado, ese Bruce Willis, para entendernos, se mueve con una especie de doble corpóreo. Él sí se ve a sí mismo con un cuerpo, que no es un cuerpo, es una forma sutil que él concibe como cuerpo. Cuando, como consecuencia de esas experiencias en las que desarrollas ese doble corpóreo, que intenta seguir tu vida cotidiana, con ese doble corpóreo intenta seguir tu vida de todos los días, en familia, en el trabajo, en los amigos, en el fútbol. Tú intentas seguir como si tal cosa, buscando explicaciones, como hace Bruce Willis con que la mujer no le habla, buscando explicaciones a lo que ya no encaja en tu nueva realidad. Y vas viviendo experiencias hasta que te das cuenta, como le pasa a Bruce Willis, hasta que te das cuenta que has desencarnado. A partir de ahí se abre la segunda fase, aceptarlo. Las posibilidades son dos, ¿lo acepto o no lo acepto? Si lo acepto, paso al otro plano. Si me resisto, si no lo acepto, no pasas al otro plano. Aunque vivas experiencias en este estado intermedio que te impulsan hacia el otro plano. Me explico mejor. Cuando te has dado cuenta que has desencarnado y no lo aceptas, Bruce Willis lo aceptas. Pero ahora vamos a analizar el supuesto de que no lo aceptes. ¿Por qué alguien no acepta cuando se ha dado cuenta que ha desencarnado, cuando por fin se ha dado cuenta? ¿Por qué alguien puede no aceptarlo? Muy sencillo, los apegos físicos y materiales. Cosas que te atan todavía al plano físico y material. Cosas que para ti son importantes y a las que no quieres renunciar. Esas cosas por vuestra cabeza estarán pensando que son
temas de placeres, de gozo, de pasarlo bien, de estar con seres queridos. Por supuesto, eso ata. Pero sobre todo, el libro tibetano de los muertos, esto lo describe maravillosamente, sobre todo atan los sufrimientos. Curiosamente, lo que más ata a este plano es o son los sufrimientos. Las experiencias de dolor que están vivas, que has dejado viva en ese otro plano. Eso es lo que más ata, mucho más que el placer, mucho más que el gozo que en este plano también haya podido vivir. Y estas ataduras es como a la cometa que se va, pero hay algo que la retiene. Hay un hilo que la retiene a este plano. Son esas ataduras. Y junto con esas ataduras, y esto también creo que es necesario explicitarlo con mucha sinceridad y con mucha claridad, junto con esas ataduras hay algo que retiene y hace que no aceptes el que ha desencarnado, y que retiene tu evolución hacia el plano de luz, y que haces que en lugar de avanzar hacia el plano de luz, insistas en volver a aquellas puertas, insistas en volver al plano físico y material. Eso que tanta gente vive y que dificulta mucho el tránsito es el miedo a ser juzgado. El miedo a ser juzgado. Mirad, se ha hablado tanto de la idea del juicio, se ha hablado tanto de que al pasar al plano de luz, alguien o algo te va a juzgar, alguien o algo va a poner una especie de balanza, donde va a poner tus obras buenas, tus obras malas, y que a partir de ahí te pueden dar una especie de castigo y mandarte no se sabe dónde. Esto está tan extendido que mucha gente en el tránsito no quiere llegar al túnel de luz, porque teme que ahí esté lo que en el libro tibetano de los muertos llaman el viejo de la balanza. Un anciano que tiene una balanza y dice, vamos a ver, ven para acá, antes de pasar por el túnel de luz, ven para acá, tus obras buenas y tus obras malas. El libro tibetano de los muertos lo describe como el viejo de la balanza, y el libro tibetano de los muertos aconseja lo mismo que yo, ni caso, que no es verdad, que eso es una ilusión, eso es una ficción de la conciencia, que no, que eso es mentira, que nadie juzga a nadie, que cada cual está en su estado de conciencia, evoluciona en su estado de conciencia, y que la creación es amor puro, puro amor, y que todo se respeta y que todo encaja, y que nadie te va a dar ningún tipo de castigo, que lo único que se encuentra cuando pasas el túnel de luz, lo único que encuentra es amor y comprensión y risas. Fíjate, permitidme que lo diga así, que te encarnaste para esto y, macho, en lugar de París terminaste en el Sáhara. Es que hay que ver las cosas, ¿eh? Hombre, es que cuando se está allí, ¿qué se va a hacer? Tú sabes cómo es aquello. Pues nada, si quieres vuelve a bajar a ver si esta vez tienes más suerte y te puedes subir a la Torre Eiffel. Estoy bromeando. Pero hay un respeto y un amor profundo al estado de conciencia de cada uno. Y todo lo que se ha vivido tiene su sentido profundo y tiene una explicación y tiene un porqué y un para qué y se entiende y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero claro, ese miedo hay que superarlo. Dificulta el tránsito ir hacia el plano de luz. Los apegos, como la cometa, el hilo de la cometa que sigue amarrado al plano físico, y el miedo a ser juzgado. Y en vuestro estado de conciencia, romper el hilo de la cometa, volar, transitar al plano de luz que somos. Y por supuesto no tengáis ningún miedo al juicio, porque no existe, es una falacia. Amor, lo único que hay es simplemente amor. Y cuando se ha aceptado, se pasa al túnel de luz. Pero antes del túnel de luz, hemos hablado, permitirme que sea reiterativo, pero a efectos simplemente divulgativos, ¿te das cuenta o no te das cuenta de que has desencarnado? Cuando te das cuenta, ¿aceptas o no aceptas el hecho de ir hacia el plano de luz? Y hay gente que intenta seguir en conexión con el plano físico. Pues bien, cuando tú intentas seguir en conexión con el plano físico, porque tienes miedo a ser juzgado, porque como la cometa tiene cosas que te atas, cuando tú en lugar de avanzar hacia el túnel de luz, te empeñas en seguir en contacto con el plano físico, lo primero que se vive es un desconcierto. Pero el desconcierto le sucede rápidamente el tener
el crear habilidades, permitirme que lo llame así, habilidades que te permitan, estando en el tránsito, seguir en conexión con el plano físico. Estás en el tránsito, pero te has dado cuenta que has desencarnado, pero no lo aceptas. Quieres seguir en conexión con el plano físico. Bueno, pues entonces desarrollas una serie de habilidades para seguir en conexión con el plano físico. Todo lo que nos narra la parapsicología es cierto. Todos esos fenómenos parapsicológicos son ciertos y proceden ni más ni menos a gente que está en el estado intermedio, que está en el tránsito, que no acepta el dejar de estar en el plano físico para entrar en el plano de luz y que se empeña y desarrolla habilidades para seguir en conexión con el plano físico. ¿Cuáles son esas habilidades? Apagar y encender luces, provocar ruidos y todo ese mundo que nos habla la parapsicología. En cualquier caso, desarrollando esas habilidades y ejercitándolas, como le pasa a Bruce Willis, en el tránsito se viven experiencias que te ayudan a evolucionar en conciencia para que lo aceptes y pases por el túnel de luz. El tránsito es, por tanto, una fase y es un proceso. Y creo que ya os habréis dado cuenta de que muchas culturas espirituales esto lo saben de sobra y que incluso le han puesto nombres, aunque por las razones que sean han olvidado el significado profundo del nombre. Por ejemplo, dentro del cristianismo esto tiene nombre, se llama purgatorio. Esto es el nombre. ¿Qué es el purgatorio? El tránsito. Ahora bien, para la gente consciente el purgatorio no existe, es decir, existe en cuanto a espacio, en cuanto a estado intermedio, pero es tan rápido que es como si no existiera. No se quedan aquí viviendo experiencias, pero para otras personas que desencarnan en un estado de conciencia más apegado a lo material, aquí tienen que vivir experiencias para darse cuenta de que han muerto y aceptarlo. Y para eso sirve el purgatorio. El nombre del purgatorio yo sé que está lleno de sentimientos de culpa. Vamos a descargarnos todos esos sentimientos de culpa. Pero la verdad subyacente que hay en el término es eso. Es un estadio intermedio en el que se viven unas experiencias que te ayudan a darte cuenta y aceptar que has desencarnado e ir hacia el plano de luz. En el momento en el que te has dado cuenta y lo has aceptado, que es el que vais a vivir, os lo aseguro, todos los que estáis aquí, de forma rápida, si no, no estaríais aquí. Los que estamos aquí, no soy adivino, pero lo aseguro, no vamos a vivir el purgatorio. Va a ser tan rápido que no va a haber purgatorio. ¿Por qué? Porque cuando se produzca, esto ya está presente en nuestra vida. Es que ya está en nuestra vida. Cuando tú empiezas a notar algo raro, te darás cuenta, mira, ya está. Como consecuencia de esta enfermedad, como consecuencia de este accidente, ya he desencarnado. Y a partir de ahí, con el mayor amor, voy a avanzar hacia el plano de luz. El plano físico me ha servido para vivir muchas experiencias, pero con agradecimiento ha llegado el momento de dejarlo. Y en conciencia plena nos damos cuenta de que hemos desencarnado, lo aceptamos y pasamos al túnel de luz. Cuando se produce esa aceptación, se tienen dos vivencias. Cuando se produce la aceptación, se tienen dos vivencias. La primera, ves tu vida física, la que has dejado, de forma íntegra e instantánea. ¿Te has dado cuenta? ¿Os va a pasar a vosotros? Me va a pasar a mí. Nos damos cuenta que hemos desencarnado, lo aceptamos, estamos en paz, en conciencia. Bueno, pues en ese momento lo primero que ocurre es que la vida física que has dejado la ves íntegramente y de manera instantánea. No es como si te sentaras a ver una película. No, no. Es como si te tragaras un chip informático y al tragártelo, flash. En un flash, toda tu vida la tuvieras aquí, delante tuya. Pero toda tu vida es toda tu vida. Desde que naciste hasta que desencarnaste. Todas las situaciones, todas las conversaciones, todos los encuentros, todos los desencuentros, todas las experiencias, todo lo ves, todo. Y ahí hay una experiencia inefable, porque te das cuenta
que todo tuvo su porqué y su para qué. Ahí te das cuenta de que no hay errores. Ahí te das cuenta de que no hay equivocaciones. Ahí te das cuenta de que eso que tú creíste que era una equivocación, pero realmente tuvo una relación causa y efecto que abrió una puerta que te posibilitó vivir otra experiencia, que te posibilitó vivir otra experiencia. Te das cuenta de que todo está interrelacionado, de que todo es perfecto y de que nada falla, de que todo encaja. Y eso te aporta una enorme tranquilidad, una enorme paz, una enorme armonía. Y inmediatamente vivida esta experiencia de ver tu vida íntegra, te das cuenta también de que estás acompañado. Mientras que no te das cuenta que has desencarnado, o dándote cuenta no lo aceptas, no te das cuenta de que estás acompañado. Porque nadie hace el tránsito solo. Todos hacemos el tránsito acompañados, pero muy requete bien acompañados. Por ejemplo, de conductores ya desencarnados y que su encarnación fueron seres queridos nuestros y nos acompañan, están ahí. Padres, madres, hermanos, hijos, hijas, están ahí y nos acompañan. Ya no son tu hijo, tu hija, tu padre o tu madre, son figuras de luz, son seres de luz, energía, conciencia, espíritu, como queramos denominarlo. Pero tú lo ves en el tránsito, tú lo ves, los reconoces como los conductores que fueron tus seres queridos. ¿Esto cómo se puede explicar? Yo solamente lo puedo explicar de la siguiente manera. En Sevilla menos, pero por el casco histórico todavía sucede. En los pueblos es una cosa normal. Tú vas paseando por la calle, a la 1 de la tarde, a la 1:30, en las casas se está haciendo la comida. Es la hora de preparar la comida. Y el olor de la comida pasa de la casa a la calle. Y tú vas paseando por la calle y huele a lentejas. Ahí están preparando lentejas. Bien. ¿Tú estás viendo las lentejas? No. Las está oliendo. Del aroma que procede de la casa. Tú vas por la calle. Hay una pared por medio. El aroma sale por la ventana, pero tú no ves las lentejas. Tú las estás oliendo. Pero sin embargo las ves. En tu cabeza aparecen las lentejas. La imagen de las lentejas aparece. El olor te lleva a la imagen. Y estás viendo las lentejas. Las estás viendo, ¿no? Pero las estás viendo. Bueno, pues con los conductores, seres de luz, que han estado encarnados en seres queridos fallecidos, sucede lo mismo. Ya no tienen materialidad física. Tú no lo estás viendo físicamente porque no tienen nada físico. Sin embargo, los percibes. De la misma forma que percibes las lentejas, aunque no las estés viendo. Exactamente igual. Percibimos la presencia de conductores de seres queridos fallecidos y percibimos la presencia de, permitidme que lo diga así, nuestros guías espirituales. Si los tenéis, claro. El que más y el que menos tiene su guía espiritual o sus guías espirituales. O sea, aquí en Sevilla la gente tiene mucha devoción por vírgenes, por santos. Bueno, pues, aunque os parezca increíble, esos santos, esos referentes espirituales están ahí. No son como tú pensabas que eran, pero están ahí y te acompañan y te facilitan ese acceso al túnel de luz en calma, en paz y en armonía. Por tanto, lo hacemos muy bien acompañados. Sabéis que hay personas que tienen el don de, en este plano, entrar en contacto con gente que ha desencarnado y que están dentro del tránsito y no son capaces de avanzar hacia el plano de luz. Por su estado de conciencia no se dan cuenta o no lo aceptan y se quedan, permitidme que lo diga así, pillados. Que nunca es pillado, porque aunque sea lentamente siempre se va evolucionando en conciencia. Pero que se quedan, por así decirlo, pillados. Y desde este plano tienen el don, el talento y el amor para entrar en contacto con ellos. Claro, cuando el estado de conciencia es el que es, se le diga lo que se le diga no sirve para nada. También es verdad que desde este plano tenemos que tener mucho respeto al proceso conciencial de cada cual, porque esa persona está viviendo el tránsito que necesita en su proceso conciencial evolutivo. Pero una cosa que suele ser determinante es cuando se le susurra, cuando se le dice, mira a tu alrededor, has desencarnado, acéptalo
y mira a tu alrededor porque estás muy bien acompañado. Mira las figuras de luz. Y hay gente que entonces lo ve. Entonces ve la figura de luz. Y el ver la figura de luz facilita ya enormemente el tránsito, porque ya ahí viene todo ya. Ya te has dado cuenta que has desencarnado, el estar acompañado facilita que aceptes y el propio acompañamiento hace que te vayas acercando al plano de luz en paz, en armonía y en tranquilidad. Insisto, no tengo ninguna duda de que los que estamos aquí, cuando desencarnemos, vamos a vivir esto con mucha rapidez. En mi experiencia, el 29 de noviembre del año 2010, en 2 horas estaba en el túnel de luz. En 2 horas. Viví la experiencia de ver mi vida física anterior, viví la experiencia de sentir, de comunicarme con mis seres queridos fallecidos, mi padre y mi madre, mis guías espirituales, entre comillas, el tenerlo también conmigo, el tenerlos delante y el disponerme a hacer con ellos el tránsito. Y es de esa forma como accedemos al otro plano, pasando por el túnel de luz. Y vamos a entrar en la última parte para concluir a esto de las 8:30, que es el post-tránsito. ¿De acuerdo? Nota a pie de página. Estando en el tránsito, cuando por los motivos concienciales que he explicado, el tránsito se alarga mucho, 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 y mucho es mucho, décadas, siglos. ¿Es posible volver a encarnar desde el tránsito al plano físico? No desde el plano de luz, sino volver a encarnar, volver a nacer en otro coche, en otro cuerpo, en otro yo físico, mental y emocional. ¿Es posible desde el tránsito volver a encarnar en el plano físico? Sí es posible. Sí es posible. No obstante, poneros en las circunstancias. Es un ser con un estado de conciencia donde hay tanto miedo o donde hay tanto apego a lo material o ambas cosas que no es capaz de evolucionar hacia el estado de luz y que se empeña en volver al estado físico. Es un estado de conciencia, dicho descriptivamente, en el libre albedrío, cada cual tiene respeto a tener el que sea, pero es un estado de conciencia muy denso, muy denso. Pues bien, desde ese estado de conciencia denso, con ese estado de conciencia denso, es posible volver a encarnar. Eso sí, la experiencia vital que se desarrolla, las experiencias que se desarrollan son muy densas. Son experiencias muy densas conciencialmente. Quizás a estas personas que viven así, que se han encarnado desde el plano del tránsito, desde el estadio del tránsito, con esa densidad conciencial, esa es a las que se refirió Cristo Jesús en esa parte de los evangelios, donde se le acerca un joven y le dice: Maestro, quiero seguirte, quiero ir contigo. Y él le dice esto tan famoso de: ven y sígueme. Ven, ¿quieres venir conmigo? Ven y sígueme. Y le dice el joven: bueno, pero espera, porque mi padre ha muerto y lo tengo que enterrar. Lo tenemos que enterrar. Y ese Cristo Jesús, que es divinidad personificada y amor personificado, vaya con el nombre, que es divinidad personificada y amor personificado, le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En los procesos de meditación y de introspección, lo que he sentido es que la descripción de Cristo Jesús es a personas que están viviendo un estado de conciencia muy denso, extremadamente denso, y cuya encarnación no se ha producido desde el plano de luz al plano físico, sino desde el estadio intermedio, desde el propio purgatorio, desde el propio tránsito, habida cuenta de que por su estado de conciencia no evolucionaban hacia el túnel de luz. Y en ese estadio de conciencia tan denso se reencarnan. Yo tengo un amigo psicólogo, un buen psicólogo, por cierto, muy buen psicólogo, y con muchos años de experiencia, que al compartir esto con él me dice: Emilio, ya está, ya entendí la razón de la psicopatía. No la había entendido. Dice: llevo años en la psicología analizando y estudiando el comportamiento psicopático, los psicópatas. Personas que disfrutan, por ejemplo, originando dolor en los demás, martirizando a los demás, y que disfrutan y que gozan con eso. Son estados de conciencia muy densos.
Y esos estadios de conciencia se dan en personas que, en su estado de conciencia, repito, con el mayor respeto, desde el tránsito, encarnan otra vez en el plano físico. Y esas personas, por supuesto, porque todo en la creación impulsa la evolución, pero es una evolución farragosa, dificultosa. Y en el plano físico, vueltos a encarnar en el plano físico, por supuesto que pueden evolucionar, pero es una evolución dificultosa, farragosa. Pero nosotros estamos en lo que estamos, plano de luz. Y hemos pasado el túnel de luz y entramos en el plano de luz. Bien, pues también de forma muy didáctica y muy coloquial, ante vosotros se abren dos alternativas. Ya estamos en el plano de luz, ¿eh? Ante nosotros se abren dos alternativas. La mayoritaria, digo mayoritaria porque es la que todavía la humanidad sigue mayoritariamente. Te sigues viendo con una identidad. La todavía minoritaria, no te ves con ninguna identidad. Estas son las dos alternativas. Identidad sí, identidad no. Me explico. Identidad sí. Llegas al plano de luz y por supuesto te has dado cuenta que has desencarnado, lo has aceptado y ya no tienes ninguna identidad física y material, pero te sigues viendo con una identidad álmica o espiritual. Te sigues viendo como algo, te sigues viendo como alguien. Coloquialmente a esto se le llama la experiencia de alma. Te ves como un alma. Las escuelas espirituales más antiguas, que se hunden en la noche de los tiempos, han llamado al alma siempre alma-personalidad. Alma-personalidad. No se han quedado con la palabra alma, sino alma-personalidad. Y al verte como alma, te ves con una historia personal. No física, pero álmica. Es decir, te ves como un alma que has encarnado en tu anterior vida como fulanito o como menganito, que te has relacionado con otras almas que habían encarnado también a la par contigo en esa vida física, pero que has vivido en otras encarnaciones otras vidas físicas. Entonces te ves con una historia personal álmica, una cadena de vidas que tú como alma llevas viviendo, encarnando hoy en hombre, hoy en mujer, viviendo unas experiencias, otras experiencias, en una época, en otra época, relacionándote con unas almas, con otras almas, formando familias de almas que vivís experiencias conjuntas. ¿Te ves así? No tienes una identidad física, eso ha quedado atrás, pero te percibes con una identidad álmica, un alma personalidad, con su historia personal y su sistema de relaciones, sistemas familiares, constelaciones familiares, pactos de amor entre almas. Y como consecuencia de eso, de esa experiencia álmica, esa identidad álmica que tú te estás dando a ti mismo, y como consecuencia de las experiencias que has vivido, que te llevan a vivir nuevas experiencias, y como consecuencia de los acuerdos y pactos de almas habidos, que te llevan a vivir nuevos pactos y nuevos acuerdos, desde el plano de luz vuelves a encarnar. Eso es lo que venimos haciendo los seres humanos, los conductores que somos. Al llegar al plano de luz, nos contemplamos con una identidad álmica. Ese alma tiene su trayectoria, tiene su historia, tiene sus experiencias vividas y como consecuencia de eso sus experiencias por vivir. Y volvemos a encarnar al plano humano. Eso sí, desde el plano de luz, desde ese plano inefable que nos permite reencontrarnos al menos parcialmente con lo que realmente somos. No es como reencarnar desde el tránsito, no, es la reencarnación desde el plano de luz. Y volvemos a este plano, cada uno con su estado de conciencia, pero que no es el estado de conciencia denso, ni mucho menos al que hacía referencia anteriormente, para vivir nuevas experiencias que se despliegan en consonancia con nuestra historia personal, con nuestra historia álmica, con la trayectoria de nuestra alma personalidad. Y esto para muchas personas es importantísimo, porque en ese plano de luz le permite encontrarse, convivir, compartir y ponerse de acuerdo para volver a encarnar con las almas de los que fueron sus seres queridos, que también se ven como almas. Y esto produce encuentros maravillosos, encuentros de amor, encuentros
enormemente emotivo si allí hubiera el mundo emocional que aquí tenemos. Y vuelves a encarnar. Y lo mismo, el alma que fue tu padre ahora va a ser tu hijo, o va a ser tu mejor amigo, o va a ser tu pareja, yo qué sé. Y se cambian los roles, pero se siguen viviendo y compartiendo experiencias, todo ello en un proceso conciencial tuyo de avance en tu estado de conciencia. Y esto es lo que hemos venido haciendo. Casi todos los seres humanos. Pero ahora bien, en el plano de luz se abre otra alternativa, que para muchas personas hablar de ella entra yuyu. Oye, pues ya está, no te preocupes. Tú te ves como alma, con identidad álmica, vuelves a encarnar y además vas a compartir con lo que han sido tus seres queridos en esta vida, aunque cambiando los roles, y sigues viviendo en el plano físico nuevas experiencias. Hay personas que lo que sienten es esto en consciencia. Y perfecto, perfecto. La rueda de encarnaciones puede prolongarse en el tiempo, no hay ningún tipo de problema. Pero eso sí, se abre una segunda alternativa, la no identidad. No te ves con ninguna identidad, ni física, ni álmica, ni espiritual, ni individual, ni colectiva. Dicho de una forma que me vais a entender todo, el libro de este gran monje benedictino llamado Willy Giggers, la ola es el mar. La ola es el mar. La no identidad, ¿qué significa? Que se acabó. Que ya te dejaste de ver como ola. Pero vamos, ni física, ni álmica, ni espiritual, que no, que tú eres el océano. Que tú no eres ola, eres el océano. Pero claro, para ser el océano, para ser el todo, consciencialmente tienes que transformarte en nada. Para ser el todo, consciencialmente tienes que transformarte en nada. Y eso yo sé que en muchos estados de conciencia da yuyu. Oye, pues no pasa nada. Te sigues viendo con tu identidad álmica y vuelves a encarnar, que no pasa nada. Pero se va a abrir ante ti otra alternativa, que comparto de corazón con vosotras y con vosotros, que es, se acabó. ¿Cuánto he vivido como ola? Pero ya está. Mis experiencias concienciales me llevan al recuerdo de lo que realmente soy. Y el recuerdo de lo que realmente soy es que no hay ningún yo. Ninguno. Ni físico, ni álmico, ni como se pinte. Que el yo no existe. Que el yo es un estadio de conciencia que no es real. Es una especie de ilusión conciencial, pero es una ilusión. Y la ola se disuelve en el océano. Te transformas en nada. Y al transformarte en nada, eres todo. Pero ¿por qué eres nada? Pues bien, de la misma forma que al verte con una identidad desde el plano de luz te reencarnas, aquellos seres encarnados en seres humanos que acceden al plano de luz y que ya se ven sin identidad, se transforman en nada, la ola que se disuelve definitivamente en el océano, pues incluso así te vuelves a encarnar. Incluso así te vuelves a encarnar. Porque todos los conductores que estamos encarnados en seres humanos tenemos un pacto. Esto no es una aventura individual. Esto es un proceso de consciencia colectivo. Hay respeto al libre albedrío y aquí nadie se va a tirar de nadie. Pero sí se va a configurar una masa crítica. Una masa crítica en consciencia. Una masa crítica que permite que la humanidad conciencialmente evolucione como humanidad. Y mientras que esa masa crítica no exista, se vuelve a encarnar. Incluso cuando vives esa experiencia tan tremenda de estar en disposición de tirarte a la piscina y disolverte en la identidad, porque ya te ves como nada. En concreto, en el ámbito espiritual hay una corriente que se detiene en este tipo de encarnaciones y le da un nombre, los bodhisattvas. Los bodhisattvas son seres que ya han perdido cualquier necesidad de identidad, olas que están en disposición conciencial de disolverse en el mar, pero que aún así, porque hay un pacto de amor entre todos nosotros, vuelven a encarnar.
Hay una diferencia, claro. Fijaros, las diferencias son muy importantes. Cuando encarnas desde el tránsito, el estado de conciencia es densísimo. Cuando encarnas desde el plano de luz, viéndote con una identidad álmica, encarna con un estado de conciencia más lúcido para vivir unas experiencias que tienen que ver con tu historia personal álmica. Y cuando encarnas, tercer supuesto, cuando encarnas desde el plano de luz, pero habiendo perdido la noción de identidad, no lo haces para vivir experiencias. No tienes ninguna experiencia que vivir, porque ya no te ves como nada. Ya no hay ninguna trayectoria personal. Ya no hay nada que tú tengas que vivir, no. Esa encarnación se realiza solamente por amor. Es consecuencia del pacto de amor entre nosotros. No hay ninguna razón individual, ninguna razón tuya, no, no. Es una encarnación puramente por amor. En el ámbito cristiano se hace referencia a estos bodhisattvas. No se le da este nombre tan pintoresco que le da el budismo, pero son los 144.000. Estos son los 144.000. En el ámbito del cristianismo sabéis que se habla del Apocalipsis, se habla de la nueva tierra, de la nueva humanidad, y se habla de la existencia de 144.000 seres que van a ser algo así como la avanzadilla en el proceso conciencial. Estos son los bodhisattvas. La verdad es que yo no me he puesto a contarlo, no sé si serán 144.000 o no, pero mira, si lo dice el cristianismo, lo mismo tienen alguna pista que a mí se me escapa, y no tengo por qué no admitir que este sea el número, a lo mejor 144.000, pero la realidad en cualquier caso es la misma. Una percepción de no identidad que te lleva a volver al plano humano, porque hay un pacto de amor. Desde el inicio de la humanidad hay un pacto de amor, que esto no es una aventura individual, sino que es una aventura colectiva, y vuelves a encarnar, puramente por amor. Y viven su vida aquí, puramente por amor, viviendo en amor y compartiendo en amor. Tantos guías espirituales, tantos maestros, tantos yogis, tantos buddhis, etcétera, etcétera, se mueven en el ámbito de este tipo de encarnación. Y bien, he concluido. Y concluyo con la encuesta del Instituto Gallup, porque tengo muy buena memoria. Y os dije al comenzar que iba a hacer referencia al final a esa encuesta, de las que os di ya un dato. La enorme cantidad de americanos que han tenido experiencia cercana a la vida, 5 millones. Bueno, pues permitirme ahora que termine volviendo a la encuesta con otro dato de esa misma encuesta. Y es posiblemente una pregunta que la mente, que es muy inquieta, estará ahí en vuestra cabeza dando vueltas. Y cuando se mete uno en el tránsito, ¿cuántos avanzarán fluidamente hacia el plano de luz? ¿Y cuántos se quedarán atorados ahí en el purgatorio? ¿Hay alguna cifra? ¿Hay algún dato que nos sirva de referencia? Pues lo hay. Lo hay. Y lo da esa encuesta. Lo da esa encuesta. Esa encuesta de los 5 millones de norteamericanos y norteamericanas no encuestó a los 5 millones, pero encuestó a una muestra muy significativa. Y hay un dato precioso. ¿Cómo viviste ese momento? Pregunta, ¿cómo viviste ese momento? Tú que has tenido experiencia cercana a la muerte, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Y como consecuencia de eso, ¿has perdido el miedo a la muerte o no? En el 96%, el 96%, para los menos duchos en matemáticas, de cada 100, 96, para el 96%, es decir, casi para todo el mundo, lo digo para que nos quitemos miedo, para casi todo el mundo, fue una experiencia llena de gozo, una experiencia llena de paz y una experiencia llena de armonía. Después volvieron, cada uno tiene sus razones, las mías las encontraré en el libro, para eso voy a tener que leer el libro. Cada uno tiene las suyas, pero volvieron porque hay unas razones, las que sean. Pero mientras que vivieron la experiencia, la vivieron. Vivieron lo que es desencarnar, vivieron lo que es ver tu vida, vivieron lo que es ver el acompañamiento de tus seres queridos, vivieron lo que es el incluso estar ya metido casi en el túnel de luz. Y eso, el 96%, 96 de cada 100, lo recuerdan como una experiencia de gozo, de armonía y de paz. Y responden diciendo que han perdido por completo el miedo a la muerte. Que no es que la estén deseando, porque se han dado cuenta de que la vida merece la pena ser vivida, pero han perdido por completo el miedo a la muerte,
porque han comprobado que es ni más ni menos que una puerta que se abre para pasar a otra habitación de la vida y que el tránsito que hay intermedio es un tránsito de luz, de gozo y de armonía. Y han perdido por completo el miedo a la muerte. Y hay un 4%, es decir, de cada 100, 4, que dicen que no, que todo lo contrario, que fue una experiencia desconcertante, dolorosa y llena de sufrimiento. Y que le aterra volver a vivirla y que le tiene mucho miedo a que se produzca en su vida ese momento que se llama muerte, porque es tremendo, porque lo pasaron muy mal, por las razones que fuera volvieron, pero que lo vivieron fatal. Normalmente lo del 96% saben por qué volvieron, lo del 4% no. Y lo que ese 4% narra es el tránsito como una experiencia llena de desasosiego, llena de desconcierto y llena de dolor. Detrás de ese 96%, de ese 4%, ¿qué es lo que hay? Estado de conciencia. ¿Y el estado de conciencia de qué depende? De cada uno. Cada uno tiene su estado de conciencia y cada uno impulsa por las experiencias la evolución de su estado de conciencia. Por tanto, amigo y amiga, ya sabéis, 5 minutitos al día, 1 minutito al día, 5 minutitos al mes, pero no huyáis de la muerte, de verdad. Forma parte de la vida, perderle el miedo, que vuestro estado de conciencia siga siendo el que es, en situación de vivir ese momento en armonía, en gozo y en consciencia, y vamos a seguir disfrutando, mientras tanto, en esta vida, discerniendo sobre la muerte, pero para gozar el aquí y ahora, que es esta vida y la vida misma. Muchísimas gracias.